se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por este santo sábado, poder estar reunidos aquí. Gracias le damos al Señor por esa linda alabanza que nuestra hermanita Adaya nos ha deleitado a todos nosotros con su hermosa voz. Qué lindo es cuando vemos a los niños alabar el nombre de nuestro Dios. Gloria sea al Señor por esta linda alabanza, porque Jesús ama a los niños. De hecho, la palabra de Dios dice que el mismo Jesús, hubo un momento que cuando las madres querían presentar a los niños a Jesús para que Jesús los bendijera, los discípulos estaban intentando que los niños no llegaran a Jesús. Sin embargo, el mismo Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y de hecho, el mismo Jesús dijo que el que no sea como niño no puede entrar al reino de los cielos. Gracias le damos al Señor por esta linda alabanza que nuestra hermanita Adaya nos ha traído. Gracias también a Dios por la bendición de tenerlos a todos ustedes aquí, presente hoy en la casa del Señor, que estamos todos juntos glorificando el nombre de Dios, y también hemos venido para aprender de su palabra. También quiero extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos que a través de las redes sociales siempre nos están siguiendo. Gracias por preferir adorar con nosotros, por cada sábado estudiar la palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde y que derrame sobre ustedes ricas y abundantes bendiciones. Mis queridos hermanos, quería, antes de comenzar el tema, ya gracias a Dios, ya hemos recibido, aquí tengo en mis manos el curso para poder estudiar con personas, una persona que usted desee estudiar para ella, que el Señor se la haya puesto en su mente. Ya recibimos el curso de 12 lecciones. Estas lecciones que yo tengo aquí en mis manos son las lecciones que presentaron el año pasado en el campamento de la Iglesia Adventista Libre en Orlando. Y es un curso de 12 lecciones muy bonito, y todos nosotros más o menos vimos esas lecciones el año pasado, pero ya gracias a Dios ya están ya disponibles en español, están disponibles en inglés y también están disponibles en criol. Entonces son 12 lecciones. La primera lección, como ven ustedes aquí, es la palabra infalible de Dios. La segunda lección es el Salvador del mundo. La tercera lección, el regalo del Espíritu Santo. Tenemos la cuarta lección, que es el estado de los muertos. La quinta lección es el regalo del espíritu de profecía, y así sucesivamente tenemos lecciones bien bonitas. La sexta lección es el mensaje de los 3 ángeles, y la estaba chequeando y realmente son lecciones bien profundas y lecciones que nos van a ayudar para que nosotros podamos estudiar con otras personas, aquellas personas que están que nosotros queremos alcanzarlas para el reino de los cielos. Ya no necesitamos seguir usando la fe de Jesús. Ya con estas lecciones que nosotros tenemos aquí y que están disponibles para todos, ya entonces todos ustedes pueden estudiar con alguna persona
para que así pueda conocer de nuestro Señor Jesucristo y muy pronto pueda unirse a esta gran familia a través del bautismo. Lo que necesitamos es disposición de querer trabajar, disposición de que nosotros podamos orarle al Señor para que el Señor nos lleve a esas personas que estén dispuestas a recibir su palabra. Y si usted en su corazón se compromete buscar a alguien con quien estudiar la palabra de Dios, el Señor a usted le va a proporcionar esas almas las cuales usted desea ganar para el reino de Dios. Son lecciones muy fáciles en las cuales usted, al estudiar con la persona, usted la va a poder ayudar a la persona a entender las lecciones básicas de la palabra de Dios. No son preguntas difíciles, son preguntas bien fáciles, y una de las cosas que nosotros queremos lograr es que cada uno de ustedes sea un instructor bíblico. Sea un instructor bíblico en la cual usted pueda impartirle esa lección a esa persona. Y por supuesto, cuando usted vaya a impartirle la lección a la persona, usted primero la estudia, usted primero la analiza, la repasa, y entonces después cuando va a estudiar con la persona, así Dios a través de usted va a actuar para que a través de sus labios sea Dios el que habla a través de usted, y entonces así usted puede explicarle a la persona con la cual usted está estudiando de acuerdo a la lección lo que se trate, y ahí Dios le dará la sabiduría necesaria. De hecho, recordemos, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, que el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. No debemos de sentir temor, porque muchas veces decimos: ay, pero es que yo no soy fácil de palabra, ay, pero que yo voy a decir. Hermanos, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a dar la palabra necesaria para que nosotros podamos hablarle a esa persona. También tengo en mi mano, me llegó este tratado muy lindo, que no sabía que estaba disponible, pero me mandaron un ejemplo y voy a mandar a buscar más tratados. Este tratado se llama 100 datos bíblicos sobre el sábado. 100 datos bíblicos sobre el sábado. Y según lo estaba mirando, en esta primera parte dice 70 datos bíblicos sobre el séptimo día de la semana. Y cuando usted lo abre, en la parte de atrás dice 40 datos bíblicos sobre el primer día de la semana. Entonces, aquí, a través de este tratado, lo que nos da a entender es, y nos explica mejor, que el sábado es el día del Señor y no el domingo. El sábado es el día del Señor y no el domingo. Y es un tratado muy bueno para aquellas personas que deseen conocer más a profundidad en cuanto al sábado, el día séptimo del Señor. Entonces, esto está disponible. Me mandaron algunos como ejemplo, pero voy a mandar a pedir más por si usted también desea repartirlo. Aquí lo tiene completamente a la disposición. 100 datos bíblicos sobre el sábado. Aquí lo tiene a la disposición. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración, y así que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra hoy. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre querido. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga ahora y que al abrir tu palabra, tú nos hables a través de tu palabra. Te pedimos, Padre querido, que tu Espíritu se mueva con poder y que tu Espíritu, Señor, tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, las que tú puedas hablar a través de mí, Padre querido, y que tu Espíritu traiga sobre nuestras vidas sanidad, bendición, traiga crecimiento espiritual, que tu Espíritu traiga sobre nuestras vidas santidad y sobre todo obediencia a tu santa ley, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre querido. Utiliza mis labios, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que sea tu palabra la que habla a través de mí. Toma el control de mis cuerdas vocales, de mis pensamientos y de lo que voy a decir, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia, Padre amado, ya que esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos al texto bíblico de la palabra de Dios. De hecho, el tema que hoy nosotros vamos a tratar se llama: llénanos con tu Espíritu Santo, Señor.
Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, una de las cosas muy importantes que hoy más que nunca el cristiano necesita es el Espíritu Santo, es ser lleno de poder, es ser lleno de ese Espíritu que nos ayude a predicar con efectividad la palabra de Dios. La necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo que nosotros debemos de sentir, pero también es algo que nosotros debemos de clamar al Señor. Todos necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado de predicar su palabra. Hoy vamos a tratar este tema muy interesante. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y permita a Dios que al final de este tema, nosotros podamos sentir esa necesidad de que cada día, en cada momento, podamos pedirle al Señor: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida. Lléname de tu poder. Lléname de ese Espíritu que me va a ayudar a acercarme más a ti, que me va a ayudar a tener más devoción hacia ti, que me va a ayudar a tener más pasión por las almas que perecen en el pecado, y que voy a ser un instrumento del Espíritu Santo para poder llevar tu palabra. El texto bíblico lo encontramos en Isaías 44:3, y dice la palabra de Dios: porque derramaré sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Noten que Dios quiere derramar sobre nosotros su Santo Espíritu. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿realmente es tu deseo recibir el Espíritu Santo? Es interesante que aquí en Isaías 44:33 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Mis queridos hermanos, nosotros debemos de tener sed del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nuestra vida espiritual va languideciendo, nuestra vida espiritual se va apagando. Y noten que ahora Dios dice: yo voy a derramar agua sobre la tierra sedienta. El agua es símbolo de vida. El mismo Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Y el que de mí tome, brotarán de él manantiales de agua de vida. Jesús quiere que nosotros tomemos de él. Jesús quiere que nosotros busquemos esa agua de vida para que nuestras vidas tengan vida. Y la vida que yo estoy hablando no es la vida física, sino estoy hablando de la vida espiritual. Pero también dice que no solamente va a derramar agua sobre la tierra sedienta, sino que dice: y torrente sobre la tierra seca. O sea, abundancia de agua hay para todos nosotros. Abundancia, porque cuando Dios da, mis queridos hermanos, Dios da en abundancia. Dios no da poco. Dios quiere derramar sobre ti su Espíritu hasta que su Espíritu sobreabunde en ti y tú seas lleno de toda la plenitud de la gracia de Dios, y tú seas lleno del poder de Dios hasta que sobreabunde, seas lleno del amor de Dios hasta que sobreabunde, porque cuando Dios da sin medida. Dios no da con medida. Lo que Dios quiere impartirnos a nosotros es sin medida, hermanos. Y noten que ahora Isaías dice: derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Dios quiere derramar su espíritu, pero si nosotros en esta que es la última generación que estamos viviendo, no buscamos la bendición de Dios, de pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros, hermanos, Dios no lo va a hacer. Dios no puede derramar su Espíritu Santo sobre un hijo de Él que no busca la bendición del Espíritu Santo. Dios no puede derramar el Espíritu Santo sobre alguien que realmente no le interesa las cosas espirituales, a pesar de que es miembro de la iglesia.
Si nosotros no buscamos esa bendición de Dios, mis queridos hermanos, nuestra vida espiritual se va a convertir como una tierra seca y árida. Y cada día que pasa, mis queridos hermanos, vamos a perder el interés en las cosas de Dios. Vamos a perder el interés en estudiar la palabra de Dios. Vamos a perder el interés en orar más. Vamos a perder el interés en predicar y en buscar almas para ganarlas para el reino de los cielos. Y hoy Satanás, más que nunca, mis queridos hermanos, está ocupado en que usted piense más en sus necesidades terrenales y materiales y no en su necesidad espiritual. Y hoy firmemente, mis queridos hermanos, yo creo que la iglesia de Dios está languideciendo porque Dios necesita derramar sobre nosotros torrentes de agua. Necesita derramar sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae a nuestras vidas a ese Cristo que ascendió a los cielos y que ahora intercede por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, siendo el representante de Cristo, Él trae a nuestras vidas a ese Jesucristo para que Cristo more en nuestros corazones. Porque de la misma manera en que Cristo ahora está imposibilitado, porque Cristo cuando vino a la tierra tomó la forma humana, Él tomó un cuerpo humano, pero cuando se fue para el cielo, se fue con el cuerpo humano, retuvo la naturaleza humana para siempre. Y como a nuestro Señor Jesucristo ahora le es imposible estar en todos los lugares al mismo tiempo, Él a través de su Santo Espíritu se hace presente en la iglesia de Dios, se hace presente en la vida de cada uno de nosotros por medio de su representante. Pues entonces hoy lo que más necesitamos, mis queridos hermanos, es que ese mismo Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que Cristo se haga presente en nuestras vidas, para que Cristo abunde en nuestros corazones, para que Cristo haga de mi cuerpo un templo santo en el cual pueda habitar la gloria de Dios. Necesitamos, mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nunca vamos a ser hijos de Dios efectivos en la misión que Dios nos ha encomendado. Sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nunca vamos a poder reflejar en nuestras vidas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere derramarlo sobre esta generación. Y mi pregunta es, ¿está preparada esta generación para recibir esa bendición? Esa es la pregunta que yo necesito hacerme. ¿Está preparada esta generación para recibir la bendición del Espíritu Santo? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿En quién se cumplió esto? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús se cumplió estas escrituras, mis queridos hermanos. Pero noten que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, a su propio Hijo. Y noten que cuando Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Noten que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿cuándo es que Cristo comienza su ministerio? Después que fue bautizado. Ahora, cuando Cristo fue bautizado, ¿qué fue lo que descendió del cielo en forma de paloma? El Espíritu Santo. Y después
que Cristo recibió el Espíritu Santo, entonces fue que Cristo comenzó a predicar. Fue que Cristo comenzó su ministerio. Y aquí hay una gran verdad, mis queridos hermanos. Sin el Espíritu Santo nosotros nunca vamos a poder tener un ministerio efectivo. Sin el Espíritu Santo, nuestros mayores esfuerzos por querer llevar adelante la obra de Dios van a ser esfuerzos en vano. Y noten que cuando Cristo comenzó a predicar, dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando dice libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, ¿a qué cárcel se está refiriendo él? ¿A la cárcel física o a la cárcel del pecado? Cristo vino a libertar a las personas del pecado. Cristo vino a devolverle al pueblo la esperanza en Dios. Porque cuando usted va al libro, mis queridos hermanos, del deseado de toda la gente, en el libro del deseado de toda la gente, en los primeros capítulos, dice la mensajera del Señor que Satanás gobernaba sobre el pueblo de Israel. Por eso es que hay un texto en el libro de Isaías que dice: levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Y ese texto de Isaías es refiriéndose a Jesús. Porque cuando Jesús vino a esta tierra y nació en Belén, el pueblo de Israel estaba en una completa oscuridad espiritual. Y por eso es que, mis queridos hermanos, vino esa luz a alumbrar, a traer esperanza. Porque las personas eran esclavas del pecado. Y cuando yo leí esto en el deseado de toda la gente, mis queridos hermanos, me impactó como en el primer capítulo la mensajera del Señor lo dice. Satanás era el que gobernaba. Satanás tenía al pueblo de Israel atado bajo su dominio. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz. ¿De qué luz se está hablando? De Cristo Jesús, la luz del mundo. Y dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El pueblo de Israel andaba en oscuridad y Cristo vino a devolverles la esperanza en Dios. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Cristo vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel, para que no siguieran siendo más esclavos del pecado, para que no siguieran siendo más títeres de Satanás. Porque el pueblo de Israel estaba sumergido en tinieblas. Los líderes del pueblo de Israel eran instrumentos de Satanás. Por eso fue que hubo un momento en que Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo ustedes hacen. Así se los dijo a los líderes. Los líderes creyendo que ellos le estaban rindiendo culto a Dios, cuando realmente el que estaba detrás de ellos dirigiéndolos era Satanás. Sigue diciendo el texto, versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Noten que Jesucristo no solamente vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, sino que Cristo también vino a proclamar el día de la venganza de Dios. Pero también vino a consolar a todos los enlutados. Sigue diciendo el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que noten que la misión de Cristo en Isaías 61 del 1 al 3 es la misma misión que hoy nosotros tenemos. Cuando Jesucristo ascendió al cielo en el monte de los olivos, Él le dio poder a sus discípulos. Él les dijo: toda potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto, id y predicar a todas las naciones. Y nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, nosotros somos continuidad de la obra de Cristo, que así como Dios ungió a Jesús con poder para hacer todas estas obras que habla Isaías 61, desde el versículo 1 hasta el 3, es la misma obra que nosotros también podemos hacer si somos llenos del Espíritu Santo. Esta obra no es solamente Cristo, no solamente era para Cristo, es para todos nosotros. Porque por medio del poder de Cristo, Dios nos ha llamado a pregonar libertad, mis queridos hermanos. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Dios nos ha llamado a proclamar el año de la buena voluntad. Dios también nos ha llamado a proclamar el día de la venganza de Dios, a consolar a los enlutados. Nos ha llamado para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Y cómo Dios es glorificado? Cuando nosotros, mis queridos hermanos, vivimos la vida que agrada a Dios y hacemos las obras de Dios. Dios nos ha llamado con una misión especial, mis queridos hermanos. Pero hoy más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es interesante que cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús tenía 30 años y fue bautizado en el año 27. Pero antes Jesús no comenzó su ministerio. Y yo muchas veces me hacía esa pregunta, decía: ¿y por qué Jesús no comenzó su ministerio? Porque Jesús, hasta con 18 años o hasta con 15 años, ya tenía edad suficiente para comenzar su ministerio. Sin embargo, cuando usted va a Isaías 61, el versículo 1, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Noten que fue después del bautismo, cuando Jesucristo recibió el Espíritu Santo, recibió ese poder, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, cuando él comenzó su ministerio. Cuando él comenzó a predicar el evangelio, cuando él comenzó a hacer esas obras de sanidades. Fue en ese entonces, mis queridos hermanos, cuando él comenzó. Y vuelvo y repito, esto no está limitado solamente a Cristo. Esta obra, esta misión no está limitada a Cristo. Esta misión es también para nosotros.
es también para nosotros, mis queridos hermanos. Y noten que es interesante cómo estas escrituras de la que escribió el profeta Isaías en Isaías 61 del 1 al 3, Cristo mismo las aplicó para él. Y eso lo podemos leer en Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16. Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esta misma porción que escribió el profeta Isaías, que escribió el profeta Isaías, se iba a aplicar en Cristo Jesús. Y mis queridos hermanos, Dios desea que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para hacer esas mismas obras. Porque muchas veces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, vemos de que nos maravillamos todos los milagros que Jesús hizo. Y a veces uno dice: wow, qué gran poder tenía nuestro Señor Jesucristo, mira las cosas que Él hizo. Pero todo ese poder que tenía Cristo, también lo podemos tener nosotros, mis queridos hermanos. Cuando nosotros leemos las cosas que Cristo hizo, nos maravillamos, pero el mismo Jesús, en Juan capítulo 14, miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las palabras que yo hablo, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Qué dijo Cristo? Que el que cree en Él, dice que hará obras aún mayores que la que Cristo hizo, hermano. Y nosotros vamos a la palabra de Dios y nos quedamos maravillados con todo lo que el Señor hizo. Milagros, sanidades, expulsó demonios, multiplicó el pan y los peces, sanó toda clase de dolencia. Pero ahora Él dice aquí que el que cree en mí, hermanos, dice: las obras que yo hago, Él también las hará, y muchos mayores. Obras más grandes que la que hizo Cristo podemos hacer. Pero ¿cuándo la podemos hacer? Cuando creamos en la promesa, mis queridos hermanos, de que Dios quiere derramar su Espíritu sobre nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos en ser llenos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, grandes cosas vamos a hacer. La iglesia de Cristo en la tierra va a ser una iglesia poderosa. La iglesia de Cristo aquí en la tierra va a ser un faro de luz. Las paredes de este templo no van a poder contener las muchas personas que van a venir a los pies de Cristo. Porque los siervos de Dios, llenos del poder de Dios, van a hacer en el nombre de Cristo Jesús muchas obras milagrosas mayores que las que Cristo hizo. Y cuando las personas del mundo vean eso, ellos mismos van a entender y van a creer de que realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios, investidos con el poder y la gloria de Dios.
no solamente van a creer por las palabras que le prediquemos, sino que también van a creer por los hechos que ellos mismos van a ver y que serán a través de nosotros cuando el poder de Dios actúe a través de nosotros. Ellos van a ver esas obras. Pero mis queridos hermanos, hoy más que nunca nosotros necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Por medio del poder de Dios, grandes cosas vamos a hacer. Lugares donde antes era imposible que llegue la palabra de Dios, va a llegar. Lugares donde antes no había presencia de Dios, va a haber presencia de Dios, porque muchos van a venir a los pies de Cristo Jesús. Personas que sus vidas espirituales estaban en completo asolamiento, van a volver a revivificar su fe y su esperanza en Cristo Jesús, porque nuestros labios van a estar bañados con el fuego de lo alto. Nuestras palabras van a ser palabras de fuego. Nuestras palabras van a ser poderosas en Cristo Jesús, para levantar al caído, para consolar a los enlutados, para dar esperanza a aquellos que viven sin esperanza, para fortalecer en la fe de aquellos que están débiles en la fe. Pero sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es imposible que nosotros lo hagamos. Y hoy más que nunca necesitamos buscar más. Porque Dios desea que nosotros busquemos más de su poder. No nos debemos de conformarnos con una poca medida. No nos debemos de conformarnos con nuestra poca espiritualidad. Necesitamos buscar más del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene más. Que el Espíritu Santo nos use más. Necesitamos buscar medidas de plenitud del Espíritu Santo, pero mucho mayor, mucho más abundante. No nos podemos conformar con nuestra poca espiritualidad. Y yo creo que dado los tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, no podemos ponerle barrera al Espíritu Santo. Hay personas que le tienen miedo al cambio. Hay personas que tienen miedo a ser diferentes. Como cristiano estoy hablando. Y por eso es que hoy en día vemos cristianos, mitad cristianos y mitad mundanos. Y mis queridos hermanos, si nosotros no nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, Dios no nos puede usar, porque Dios no puede usar a un individuo que tenga su corazón dividido entre las cosas del mundo y las cosas espirituales. Tenemos que entregarnos a Dios sin reserva. Cuando nos entreguemos a Dios, vamos a ser personas completamente diferentes. Las personas del mundo van a ver de que nosotros somos diferentes. Pero Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo confuso, donde hoy en día las personas del mundo, cuando nos ven a nosotros, no saben si somos cristianos o no somos cristianos, porque nuestra manera de ser ante el mundo nos dicen que nosotros somos más mundanos que cristianos, aunque profesemos la religión cristiana. Aunque la profesemos. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Pero a menos que le entreguemos
todo, no la mitad, no una porción, todo nuestro corazón a Dios, todo nuestro ser a Dios, para que Dios nos santifique y nos haga instrumentos útiles en su servicio, Dios no va a poder derramar el Espíritu Santo sobre una generación que espera la venida de Cristo Jesús si usted no quiere entregarse completamente al Señor. Dios no lo puede hacer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar más de esa medida del Espíritu Santo. Dice el pastor Alonso Trevier Jones, pionero adventista, en la revista Advent Review and Sabbath Herald, marzo 2 de 1897, dice: puede que hayamos tenido una medida del Espíritu de Dios. Dice, puede que hayamos tenido una medida del Espíritu de Dios, pero a través de la oración y la fe debemos de buscar continuamente más del Espíritu. O sea, a través de qué dos cosas debemos de buscar más del Espíritu Santo: la oración y la fe. De nuestro Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Yo se lo daré. Eso lo dice en Juan 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, debemos de pedir en oración. Debemos de ser más fervientes en la oración y tener fe en que lo vamos a recibir, porque dice, a través de la oración y la fe debemos buscar continuamente más del Espíritu. Nunca debemos dejar de esforzarnos. Tenemos que seguirnos esforzando, hermanos. No podemos dejar de pelear la buena batalla de la fe. No podemos ahora abandonar la batalla. Ahora es cuando más tenemos que estar firmes en la batalla, y más cuando sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Debemos de esforzarnos más. Dice, si no progresamos, si no nos ponemos en una actitud para recibir tanto la primera como la segunda lluvia. La primera lluvia, ¿cuándo fue? En el aposento alto. La lluvia temprana, ¿en qué año? En el año 31 después de Cristo. La segunda lluvia, que es la que estamos esperando, que es la lluvia tardía, dice: perderemos nuestras almas y la responsabilidad caerá sobre nosotros mismos. O sea, tenemos que ir recibiendo tanto la primera, que es la lluvia temprana, como la segunda, que es la que estamos esperando. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que seguir buscando más. Una medida mucho más grande de la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que seguir buscando más. Tenemos que seguir esforzándonos más. Tenemos que seguir orando más. Y ejerciendo fe en creer en la promesa. Dios prometió, pero por fe yo voy a reclamar esa promesa para que esa promesa sea una realidad en mi vida. Dios prometió derramar su Espíritu sobre esta generación, yo voy a creerle, pero voy a buscarle por medio de la oración. Voy a buscarle por medio de la oración. Y cuando el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, se derrame sobre la iglesia va a ser una iglesia unida. Vamos a ser una sola mente, un solo espíritu, una sola fe, una sola palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu se derrame, nosotros vamos a ser solícitos ¿en qué? En buscar esa unidad en el vínculo de la paz. Seremos personas más unidas. Y hoy más que nunca la iglesia necesita estar más unida, no desunida,
más unida. ¿Unida en qué? En el vínculo de la paz. Debemos de mantener la unidad del Espíritu. Porque, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no puede habitar en una iglesia donde haya confusión. El Espíritu Santo no puede usar a una iglesia donde haya confusión, donde haya desentendimiento. El Espíritu Santo necesita usar una iglesia, necesita usar un ejército de hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes, pero que estén unidos en un solo propósito. Necesitamos lograr esa unidad, para que al nosotros lograr esa unidad seamos un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Porque cuando el Espíritu Santo se derrame sobre una iglesia que clama por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a tener ninguna ambición terrenal. ¿Qué ambición tenía la iglesia primitiva del primer siglo? ¿Ganar cosas terrenales? ¿Casas, tierras, propiedades? ¿En qué estaba centrada la iglesia del primer siglo? En la misión. Ellos no estaban buscando casas, ellos no estaban buscando propiedades, ellos no estaban buscando a ver cómo viajaban más de vacaciones, no, buscaban terminar la misión para salir de este mundo. Porque para ellos le era más lindo y más maravilloso estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos que no perder, que no estar perdiendo nuestras vidas aquí en este mundo. Para ellos le era más precioso estar con Cristo Jesús que estar perdiendo un minuto más en esta tierra. Los discípulos de su época querían ver a Jesús venir en gloria y majestad. Por eso fue que todos ellos se unieron en un solo propósito: mantener el vínculo de la paz, mantener esa unidad en el vínculo de la paz, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, para poder cumplir la misión y llevar hasta los confines de la tierra la verdad de la palabra de Dios. No había ambición terrenal, hermano. No había ambición terrenal. Porque al final nada de lo que hay en este mundo nos vamos a llevar para el reino de los cielos. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Su único objetivo, el de los apóstoles, el de la iglesia del primer siglo, era la misión. Porque querían que Jesús los viniera a buscar ya, ahora. No querían permanecer un minuto más en este mundo. Cada día que pasa, tanto cristianos como no cristianos vivimos agobiados. Ay, que tengo que trabajar tanto, ay, que tengo que pagar los biles, ay, que tengo que esto, ay, que si mi familia se me enfermó, ay, que si tengo que ir al hospital, ay, que si tengo... Hermano, todo eso se puede acabar. Todo eso se puede acabar si la iglesia de Cristo se une para recibir el Espíritu Santo y cumplir la misión. Todo eso se puede acabar. La angustia, la perplejidad, la tristeza por los momentos en los cuales nosotros pasamos en esta tierra que nos toca vivir, mis queridos hermanos, se puede acabar. Los cristianos del primer siglo querían ver a Jesús ahora, ya. No estaban esperando, ay, espérate, yo quiero primero ir a visitar a Grecia y cuando yo visite Grecia, entonces que venga Cristo. Ay, espérate que todavía me falta visitar Europa, me falta visitar Italia, me falta visitar Francia, me falta visitar España, me falta visitar las murallas chinas. No.
El verdadero cristiano que realmente quiere ver a su Señor ya venir en las nubes de los cielos, lo que busca es cómo predicar. ¿De qué manera? Le pregunta el Señor, Señor, ¿de qué manera yo puedo ser efectivo en tu obra? ¿Cómo puedo yo alcanzar a las almas? ¿Cómo puedo yo predicarle a mi vecino de al lado? ¿De qué manera puedo yo conquistar almas para ti? ¿De qué manera puedo yo seguir edificando tu reino aquí en la tierra? Eso es lo que piensan, mis queridos hermanos, los hijos de Dios. Aquel que realmente quiere salir de este mundo, que ya no quiere permanecer más en este mundo. Mis queridos hermanos, una de las cosas muy importantes para que la iglesia de Cristo reciba la promesa del Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo, recordemos que la obediencia es fundamental. Que la obediencia es fundamental. Y hoy en día hay muchos que quieren recibir el Espíritu Santo, pero disfrutando todavía de las cosas del mundo. Quieren recibir el Espíritu Santo cuando todavía no se han sacado de su corazón al mundo. Y hermanos, yo creo que es hora de que poco a poco nosotros vayamos sacándonos las cosas del mundo de nuestras vidas. De decir, es verdad que en el mundo hay cosas muy lindas, hay cosas muy bellas, de verdad, pero el mundo no puede absorber mi mente, el mundo no puede absorber mi tiempo. Y tristemente el mundo está absorbiendo la mayor parte de nuestro tiempo, que muchas veces no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Porque el mundo nos absorbe. Absorbe nuestro tiempo, absorbe nuestra atención, absorbe nuestros pensamientos. Y precisamente eso es lo que quiere Satanás. Mantenerte ocupado en las cosas del mundo, que tú pienses más en las cosas del mundo, en lo que tienes que pagar, en lo que tienes en el trabajo que tienes que hacer para poder mantener tus vidas, en todo, y que pienses menos en Dios. Y cada día más nosotros los cristianos pensamos menos en Dios, pero pensamos más en las cosas de este mundo, en los avatares de este mundo. Y Dios quiere que hoy nosotros invirtamos esa ecuación. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús lo dijo: no estéis afanados por nada, busquen primeramente a Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas déjenselas a Dios, Dios te las va a añadir. Y si el enemigo te quiere cerrar una puerta, si Satanás te quiere cerrar una puerta o te la cierra, Dios te va a abrir 2 puertas más. Si Satanás te cierra 5 puertas, Dios te va a abrir 15 puertas más. Porque el mismo Dios que tuvo cuidado de su pueblo en el pasado es el mismo Dios que tiene cuidado de su pueblo ahora, y más que estamos viviendo en la recta final, hermanos. Satanás quiere cerrarte una puerta, no te preocupes, Dios te va a abrir otra. El mismo Jesús los dijo. El mismo Jesús en su palabra dijo: mirad las aves del campo, que ni hilan ni trabajan, y mira cómo Dios les da su comida a su tiempo.
¿Acaso vosotros no valéis más que esas aves? ¿Acaso ustedes no valen más que esas aves? Pero mis queridos hermanos, necesitamos por la gracia de Dios cada día buscar esa victoria en Cristo Jesús. Es más, es interesante que en el capítulo 14, que Jesús habla del Espíritu Santo, en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren cómo dice el versículo 15 de Juan 14: si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios, ¿qué es? Es obediencia, es santidad. Los mandamientos de Dios son justicia. Y cuando nosotros por medio del poder de Cristo guardamos los mandamientos de Dios, nos estamos vistiendo de la justicia de Cristo Jesús. Vestirse de la justicia de Cristo Jesús es guardar los mandamientos de Dios. Y noten que ahora el versículo 16 del capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten cómo Cristo conecta la obediencia con la promesa del Consolador, de que el Consolador va a venir a nosotros. Sin obediencia no puede haber el Espíritu Santo. Sin obediencia el Espíritu Santo no se puede derramar sobre nosotros. Sin obediencia nosotros no vamos a poder recibir la lluvia tardía. No vamos a poderla recibir, hermano. Y la victoria en Cristo Jesús sí se puede lograr. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la derrota. ¿Qué es lo que nos da Dios? La victoria. Mi hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Tú puedes decir en tu vida, y por favor no me conteste, yo solamente quiero que usted responda para usted, que analice usted. Usted puede decir, como dice Pablo: pero le doy gracias a Dios que Dios me da la victoria para vivir en esa victoria. Usted puede decir de que usted está viviendo en victoria. Son preguntas que debemos de analizar, porque si no estamos viviendo en victoria, mis queridos hermanos, necesitamos por todos los medios buscar cada día más de Cristo para vivir en esa victoria. Dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Entonces, ¿por medio de quién obtenemos la victoria? Por medio de Cristo. A través de su representante, el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu, mis queridos hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Pero para poder ser llenos del Espíritu, mis queridos hermanos, necesitamos vivir en esa victoria. Victoria sobre mis malas tendencias heredadas y cultivadas. De que mis carnes, que están podridas por el pecado, estén sujetas a la voluntad del Espíritu Santo. Y si mi carne está sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, pues entonces yo puedo decir como Pablo: pero gracias le doy a Dios que me da la victoria diariamente por medio de Cristo Jesús. Yo vivo en esa victoria. Pero viviremos en esa victoria cuando nos sometamos a Dios. Cuando nos entreguemos a Dios sin reserva, cuando vivamos en obediencia para poder recibir más de la plenitud del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, si nosotros cada día recibimos más de la plenitud del Espíritu Santo, el diablo va a temblar.
El diablo va a temblar, porque el diablo sabe cuán grandes cosas puede hacer un hijo de Dios investido del poder de lo alto. Y por eso es que él busca entretenernos, para que no comprendamos que tú en las manos de Dios eres un instrumento poderoso que puedes hacer temblar al diablo. Miren lo que dice: y vestidos. Cuando Dios nos da esa victoria y vivimos en esa victoria, dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos del Espíritu Santo para que cada día podamos vestirnos del nuevo hombre, despojado del pecado, creado según Dios. ¿Para qué? ¿Para vivir en pecado? En justicia. ¿Y qué es justicia según la palabra de Dios? En los salmos hay un salmo que describe la ley de los mandamientos de Dios como justicia. Entonces, cuando Pablo dice aquí, creado según Dios en la justicia, es que Dios quiere crearte un hombre nuevo, pero que vivas en obediencia. Que seas un hombre perfecto, una mujer perfecta en Cristo Jesús. Por eso es que dice, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Y nosotros cada día, mis queridos hermanos, por la gracia de Cristo, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, nosotros cada día necesitamos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de ser cada día creados en la justicia y santidad de la verdad, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones. Review and Herald, 19 de octubre de 1897. Siendo el Espíritu Santo el de la justicia de Dios sobre el creyente, quien no tenga la justicia de Dios al pedir el bautismo del Espíritu Santo, le pide que ponga su sello sobre el pecado y bautice el pecado para la justicia. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo nos cubre con la justicia de Dios. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son justicia. Significa que cuando Dios nos cubre a nosotros con su justicia, significa que nosotros vivimos en obediencia, vivimos en pureza, vivimos en santidad, vistiéndonos cada día del nuevo hombre, creado según Dios para justicia y santidad en la verdad. Entonces, dice, quien no tenga la justicia de Dios, la verdadera justicia, quien no tenga ese poder de Dios para vivir en obediencia a la ley de Dios, dice que al pedir el bautismo del Espíritu Santo está pidiendo que ponga su sello sobre el pecado y bautiza el pecado para justicia. ¿Qué está queriendo decir? De que usted nunca va a recibir el Espíritu Santo si usted vive en desobediencia. Porque si usted recibe el Espíritu Santo en desobediencia, Dios está bautizando el pecado. Y la palabra de Dios dice de que Dios odia el pecado. Y si Dios odia el pecado, ¿cómo Dios va a bautizar a una persona en pecado y en desobediencia? Bautizar a una persona con el Espíritu Santo en pecado y en desobediencia es poner el sello sobre el pecado. Y Dios no quiere una generación de personas que estén pecando hasta la venida de Cristo Jesús. Dios quiere una generación de personas santas, de personas puras, creadas según Dios en justicia y en santidad, siendo una nueva criatura en Cristo Jesús que pueda reflejar ante el mundo el carácter y la gloria de Dios. Pero Dios no lo puede hacer si usted está viviendo en completa transgresión. Los apóstoles en el día de Pentecostés, mis queridos hermanos, ellos
antes de recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, primero tuvieron que arreglarse. Tuvieron que hacer una obra de arrepentimiento. Tuvieron que hacer una obra de reforma. Tuvieron que hacer una obra de reavivamiento. Y después que ellos de todo corazón emprendieron esa obra, mis queridos hermanos, cuando Dios vio la sinceridad de sus corazones y vio su sincero arrepentimiento y su disposición para ser llenos de la plenitud de Dios, de recibir el don del Espíritu Santo, fue entonces cuando Dios en el Pentecostés derramó sobre ellos el don prometido, la promesa del Espíritu Santo. Pero primero, tuvieron que hacer una obra de reforma en sus vidas. Ellos no podían seguir contendiendo de quién iba a ser el primero, de quién iba a ser el segundo. Ellos no podían seguir siendo esos apóstoles orgullosos, esos apóstoles como Pedro, que era una persona muy volátil. No. Tuvieron que vaciarse. Y mientras que nosotros, mis queridos hermanos, no nos vaciemos, Dios no nos va a usar y al final perderemos nuestras almas, perderemos nuestra salvación. Sigue diciendo, le pide que ponga su sello sobre el pecado y bautice el pecado para justicia. Pero eso nunca, ¿qué va a pasar? Nunca funcionará. El Señor nunca puede poner su sello sobre el pecado. Esta cita desmiente, como siempre hemos dicho, la teoría de que usted va a estar pecando hasta el día en que Cristo venga. Esta cita la desmiente. Recordemos que en esta fecha, 1897, la mensajera del Señor estaba viva. Y la mensajera del Señor apoyaba los escritos del pastor A.T. Jones. Porque eso era lo que se predicaba en la generación del tiempo de Elena G. de White. La victoria sobre el pecado. Y ella lo apoyó. Sigue diciendo, nunca pueden bautizar el pecado para justicia. Sin embargo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No hay verdadera justicia sino la que viene de Dios. Y esta nunca se puede obtener excepto por la fe en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellado para el día de la redención. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en desobediencia delante de Dios y no prestamos oído a los requerimientos de Dios, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y recordemos que el que va a poner el sello de Dios sobre los 144,000 es el Espíritu Santo. Él es el que va a poner el sello, mis queridos hermanos, sobre los 144,000. Es el Espíritu Santo el que va a sellar. Pero el Espíritu Santo no puede sellar a alguien que lo haya contristado y que lo siga contristando. ¿Cómo? A través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de vivir. Cuando no vivimos a la altura de lo que Dios espera, estamos contristando al Espíritu Santo. Miren lo que dice la mensajera del Señor en esta cita. Consejo sobre salud, página 561, párrafo 1. Quisiera que todos mis hermanos y hermanas recuerden que es algo serio entristecer al Espíritu Santo. Hermano, es algo serio. Es algo serio entristecer al Espíritu Santo.
y se entristece cuando la persona trata de actuar por sí misma y se niega a entrar al servicio del Señor porque la cruz es demasiado pesada o la renuncia propia demasiado grande. Y ese es el gran problema de las iglesias hoy y de todos nosotros los cristianos, que vemos que la cruz es demasiado pesada o que la renuncia propia es demasiado grande. Renunciar a todo lo que me gusta a mí para seguir a Cristo, renunciar a todo lo que me gusta a mí que esté en el mundo para seguir a Cristo es demasiado grande. Y no puedo renunciar. Y entonces, ¿qué hacen los cristianos modernos? Bueno, como yo no puedo renunciar a todo aquello que a mí me gusta porque es demasiado grande, pues entonces todo aquello que me gusta lo traigo para la iglesia y entonces así quedo bien con Dios, pero también quedo bien con el diablo. Ni para el uno ni para el otro. Quedo bien con los dos, con Dios y con el diablo. El Espíritu Santo busca habitar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped honorable, aquellos que lo reciban serán completados en Cristo. La buena obra comenzada será terminada. Los pensamientos santos, los afectos celestiales y las acciones semejantes a Cristo tomarán el lugar de pensamientos impuros, sentimientos perversos y actos rebeldes. Eso se llama, mis queridos hermanos, transformación. Pero para que haya transformación, tiene que haber renuncia. Si no hay renuncia, no hay transformación. Tiene que haber renuncia. Si no hay renuncia, mis queridos hermanos, no hay transformación. Y si no hay transformación, estamos completamente perdidos. Miren esta última cita. Dice, Advent Review and Sabbath Herald, noviembre 29 de 1898. Miren lo que dice el pastor A.T. Jones. Dios llama a todos a recibir el Espíritu Santo. ¿A quién llama Dios? A todos, no a algunos, a todos. Dios quiere llenar a todos del Espíritu Santo, no a algunos, a todos. Dice, porque por el Espíritu Santo están sellados para el día de la redención. Y ha llegado el momento para que los siervos de nuestro Dios sean ¿qué? Sellados. Para que tengan la marca de Dios en palabras, en espíritu, en carácter, en su honra a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y entonces él hace una pregunta y dice, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? Dice, ha llegado el momento en que Dios quiere que todos reciban el Espíritu Santo y que estén sellados. Hay un sello que Dios tiene que poner sobre sus hijos fieles. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar en el grupo de los que van a ser sellados para vida eterna. Dios quiere bautizar a una iglesia, a su pueblo, con el Espíritu Santo. Dios quiere llenar de poder a esta generación. Dios quiere sellar a un pueblo en esta generación. Pues entonces nuestra mayor preocupación, lo que más nos debe de preocupar ahora en estos tiempos que estamos viviendo, es buscar ser lleno del Espíritu Santo. Hay personas que viven más preocupadas a los acontecimientos de los tiempos que estamos viviendo, y no es malo.
estar preocupado y atento a los acontecimientos que se están desarrollando a nuestro alrededor. Porque debemos de estar preparados, debemos de estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo, debemos de estar velando y orando por los tiempos que estamos viviendo. Pero lo que no debemos de dejar de ocuparnos es que hoy nuestra mayor ocupación debe ser en buscar al Espíritu Santo, porque yo puedo saber de que sí, de que estamos cerca del fin de los tiempos, de que hay cumplimientos proféticos que están en desarrollo, de que muy pronto la herida de la bestia se va a sanar, de que muy pronto se va a imponer la marca de la bestia, de que muy pronto la gracia se va a cerrar. Pero ¿de qué me sirve saber todo eso si hoy mi mayor preocupación es recibir el Espíritu Santo? Esa es mi mayor preocupación y debe ser la preocupación de todos nosotros. No está mal saber los tiempos que estamos viviendo, pero si usted vive más ocupado en saber en los tiempos que estamos viviendo y se despreocupa en recibir el Espíritu Santo, puede ser que usted se pierda porque usted estuvo más ocupado en saber en los tiempos que estamos viviendo y no estar ocupado en recibir el Espíritu Santo para ser sellado. Hermano, una iglesia poderosa es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Una iglesia poderosa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra mayor preocupación ahora, para estos tiempos que estamos viviendo, hoy, sábado 13 de junio, es: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname. Hazme una vasija útil en tu obra. Llena mi iglesia, llena a mis hermanos del Espíritu Santo. Trae sobre nuestras vidas un espíritu de oración, que te busquemos en oración, que te busquemos de todo corazón. Que no sigamos más deseando, Señor, las cosas del mundo, sino que deseemos las cosas espirituales. Haz morir en nosotros todo lo terrenal, pero haz revivir en nosotros las cosas celestiales, la preocupación por las cosas celestiales. Esa debería ser hoy, mis queridos hermanos, nuestra oración. Y en virtud de esa oración sincera que usted haga, Dios va a derramar sobre usted el Espíritu Santo. No espera que la iglesia entera sea reavivada. Preocúpese usted por buscar ese reavivamiento y el poder del Espíritu Santo, porque si la salvación es personal, también buscar el poder del Espíritu Santo es personal. Ser lleno de la presencia de Dios en mi vida es algo personal. No es algo que yo tenga que esperar por otro hermano a que me dé la orden. No, eso es algo personal. Pero preocúpese, hermano, por buscarlo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo, y permita a Dios que nosotros, mis queridos hermanos, de ahora en adelante podamos buscar el poder de lo alto, ese poder que nos va a capacitar para terminar la misión, ese poder que nos va a capacitar y que nos va a llevar a la perfecta unidad que Dios quiere ver dentro de su pueblo. Que seamos hombres y mujeres nuevos, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad, para mantener la unidad del Espíritu y cumplir con la misión para que Cristo venga ya a buscarnos y así podamos irnos a casa. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, es mi sincero deseo.